Lucía Vega, que en este caso va a hablar en nombre de la empresa AgroSyntex, y por el título de la conferencia es un poquito más parecido a alguna de las que vimos, una de las que vimos ayer, relacionada al sector agropecuario, ¿sí? Pero nuevamente, y por ahí parecido a la presentación anterior, un fuerte trabajo de laboratorio seguramente nos va a comentar y cómo eso después se traduce en la mejora del sector agropecuario a partir de la alimentación animal. Así que bueno, bienvenida Lucía. Hola No sé, Sebastián. Bueno, hola a todos. Primero, gracias por invitarme. Como para explicar un poquito rápido cómo va a ser la dinámica, primero les quiero contar qué es lo que hacemos en AgroSyntex para que todos estemos en contexto de lo que vamos a hablar después y después de cómo fue la experiencia de salir de la facultad y tomar esta decisión de empezar a emprender. Cualquier duda o algo, me interrumpís vos, Seba. Bueno. De esta AgroSyntex, nosotros descubrimos que cuando hablamos de contaminación y del cambio climático y de las vacas, siempre se atacaba a los productores, pero al mismo tiempo nadie les daba una solución real. Dentro de todo lo que es el metano y la contaminación, descubrimos que era como un tema de la punta del iceberg y que había mucho más para trabajar. Esto realmente lo descubrieron mis socios que son biotecnólogos. Y nos dimos cuenta que el metano estaba causado por bacterias que generaban una ineficiencia en el sistema digestivo de la vaca. Y esta ineficiencia se traducía a que los productores estaban pagando más por algo que la vaca realmente estaba generando un residuo en formato de aire. Para que tengamos una idea, hoy un productor ganadero destina el 70% de sus costos solamente a alimentación. Eso se traduce en pellet, nutrientes multivitamínicos, alfalfa, trigo y demás cosas que le ponen a la dieta. Y de ese 70%, el 12% lo desperdician en metano, que más o menos lo podemos evaluar en $150 por vaca por año. Si llevamos ese problema a escala, solamente teniendo en cuenta Argentina, que tenemos más de 50 millones de cabezas de ganado, somos más vacas que personas en este país, estamos hablando de un problema que es bastante escalable, o sea, 5,5 billones de dólares todos los años que se pierden porque la vaca es ineficiente. Y de ahí a mis socios se les ocurrió producir un aditivo alimenticio para vacas que convierta todo este metano en energía productiva, es decir, o en más leche o en más carne. Para eso nosotros hoy tenemos este formato de pellet, que es lo que se ve acá en la imagen, y lo que hicimos fue disminuir más del 95% de los gases de metano dentro del rumen y redireccionar esa energía a una eficiencia digestiva, que hoy le estamos traduciendo principalmente a mayor ganancia de peso. Dijimos que no queríamos hacer cambios en la rutina porque los productores ganaderos de por sí son muy difíciles de entrar y de decirles probar algo nuevo, principalmente porque los márgenes de rentabilidad que tienen son muy bajos. Entonces, probar algo nuevo que no está regulado, que no existe, que no tiene ningún historial de qué le puede llegar a hacer en la vaca, implicaba un riesgo muy alto que tenían que tomar. Entonces dijimos, bueno, bajemos todo lo más sencillo y que sea un producto que ellos puedan solamente usar y no tengan que complejizar el proceso. Y al mismo tiempo, después, por el otro lado de la regulación, siempre nos enfocamos en hacer un producto que sea orgánico, ya que todos los productos, cuando hablábamos a veces de biología molecular y eso, nos pedían muchísima investigación y muchísimos datos para regularlo, lo cual nosotros que estábamos bancando toda esta investigación a pulmón, nos resultaba muy complicado. Entonces, acá traje tres casos, que perdón que me quedó en inglés, es que se lo pedí que me lo haga el chat y me lo tiró en inglés, de lo que están haciendo en otros países. Ruminate y Seaweed, que son las últimas dos que empezaron en Australia, lo que ellos hacen es encontraron una planta que es una alga marina roja que tiene propiedades antimetanogénicas. Como es una alga plaga, el gobierno de Australia empezó financiando personas que usen esta alga para algo. Y ahí descubrieron que si se lo daban al ganado disminuía el metano. Pero lo que tiene esto, que si bien la ciencia detrás de esto no es tal vez tan interesante porque es solamente cultivar y cosechar y secar y dárselo a la vaca, Ruminate lo que está haciendo ahora es intentar de crear unos módulos con inteligencia artificial que mejoren el crecimiento del alga.
como es un macroalga, estamos hablando de que necesitaban piletones y mucha inversión en activos fijos, en luz, en agua. Entonces lo que quieren hacer ellos es atacar esa parte del proceso productivo y mejorar el alga, o sea, poder hacer que crezca más rápido o que sea con mayor masa seca. Lo que pasa con estas tecnologías es que requieren mucho tiempo de validación y mucha inversión, lo cual nosotros no teníamos ni tiempo ni dinero, entonces no podíamos seguir como esta misma vertical. Y después encontramos a DCM de Boaer, que es una empresa, también una startup que arrancó en Brasil, que ellos lo que hacen es un producto más químico. Lo que le pasó a ellos es que su producto necesita cadena de frío. Y no sé si alguna vez fueron a un campo o a un feedlot o a un tambo, lo que menos ahí hay es tecnología y lo que menos se puede mantener es la cadena de frío. Entonces, hoy tienen muchas fricciones en el uso y en la venta de su producto. La tecnología puede estar buenísima, pero no tienen mucha llegada al productor final, que es el que lo usa. Bueno, un poco de quiénes somos los que estamos atrás del equipo. Fernán Guisi y Gonzalo Martínez Peralta, ellos dos son los biotecnólogos. Fer está terminando un doctorado en bacterias lácticas y Gonzalo terminó hace poco, se recibió de doctor en ciencias biológicas. Y ellos son del CONICET. Empezamos trabajando todos juntos en Austral, ahí nos conocimos, donde yo, haciendo una materia de emprendimientos, decidimos conocernos y probar a hacer mi tesis de algo de ciencias. Y trabajamos mucho tiempo con el INTA, con CREA, también con el BitLab, que es un banco que ofrece muchos premios a la investigación científica, y con todo eso nos fuimos financiando hasta el día de hoy. Entonces, en general eso es un poco de qué es lo que hacemos en el proyecto, y a mí lo que me pareció muy interesante, ya que preguntando un poco de cómo era la audiencia, me dijeron que era más que nada estudiantes, era cómo empezó todo, ya que nosotros arrancamos como una materia de mi carrera de negocios que no tiene nada que ver con la parte científica. Nosotros en 2023 nos conocimos por un mensaje. Yo le pedí el contacto a una amiga que me dijo que conocía a un científico que quería darle de comer algas a las vacas y a mí me pareció muy, muy interesante. Entonces le mandé, así como ven en la pantalla, un mensaje y ahí empezamos a charlar. Empezamos a cruzar un poco de ideas, de información, hasta que tuvimos el primer asado, que es la foto que está acá hoy. En este primer asado estaban todos y creo que falta uno nomás más del equipo. El que está en el medio es Pablo, él fue nuestro mentor, que él es biotecnólogo, pero tiene mucha rama en vinculación tecnológica. Y bueno, ahí está Fer Gonza, después estaba Nico, que estudiaba negocios conmigo, y Ale, que también estaba con los chicos ya previamente en el equipo. Lo que nos pasó un poco en el 2023 cuando yo hice la carrera fue de que ahí vimos nomás lo que es el modelo de negocios. Ellos tenían una parte científica y tenían un montón de hipótesis de por qué la gente iba a comprar su producto, por qué la gente iba a querer invertir en su investigación. Y cuando yo me sumé al equipo, empezamos a poner en jaque todas estas ideas, ver si realmente se cumplían o no las hipótesis. Ese año pichamos, como se ve en la foto, en la universidad y ganamos el Premio Emprendedor Austral, que es de algo público, es a nivel nacional, todos se pueden presentar, cualquier cosa. Al final están mis datos de contactos por si están interesados, si se quieren y quieren participar este año. Y ganamos. Y al ganar, lo que hicimos en 2024 fue empezar a trabajar en serio de la mano de la universidad a llevar este proyecto, que fue mi tesis de grado, a la realidad como una empresa. Ahora, en 2024 nos pasó de que todos veníamos con toda la euforia de ganar, de que nos iba muy bien, y dijimos, vamos a ponernos a trabajar, pero nos dimos mucho la cabeza contra la pared. Realmente tuvimos que pivotear el producto porque cuando yo hacía la parte de la parte de rentabilidad del producto, por ejemplo, de cuánto lo íbamos a poder vender, de cuánto tenía que invertirnos un inversor y cuánto le podíamos prometer de vuelta, nos dimos cuenta que la inversión que había que hacer en estos activos fijos, que en ese momento nosotros estábamos queriendo copiar a los que hacían el alga, era imposible. Era muy caro hacer eso, era muy caro esperar los tiempos del crecimiento del alga y la traducción al precio final que le teníamos que hacer al productor estaba completamente negado a pagarlo, no era algo que le interesaba. Al mismo tiempo compramos insumos que tuvimos que desechar al mes porque tuvimos que cambiar todo el proceso productivo. Nosotros ahí teníamos ganas de criar un alga y ahora teníamos que ver la forma de que replicar esa propiedad antimetanogénica de la forma más barata posible para no comernos el margen de ganancia que le damos al productor. Empezamos a hacer una búsqueda de inversores muy intensiva, pero la verdad que no entendíamos nada de por qué estábamos buscando inversores más que porque necesitábamos la plata para investigar. Pero cuando hablábamos con inversores nos costaba mucho explicar por qué tenían que invertir en nosotros.
Y en el medio hicimos un montón de viajes, los chicos todavía estaban con su tesis doctoral, todos teníamos otros trabajos, hasta que en noviembre yo conocí a la que, si empiezan a emprender, la van a conocer todos, le dicen la madrina de los emprendedores en Argentina, que es Silvia Torres Carbonell. Ella nos presentó Nave Susa, que fue el programa que realmente impulsó al proyecto a hacerlo realidad. Nos cruzamos en un café, me dijo que ella estaba buscando emprendedores, que le gustaba un montón el tema del triple impacto, que le gustaba la ciencia, así que quedamos en un correo cruzadas y participamos el año siguiente de Naves. Y en 2025 dijimos, bueno, 2024 fue cualquier cosa, vamos a trabajar en serio ahora. Ahora sí, vamos a ponernos las pilas, vamos a crear el equipo, vamos a fundar la sociedad. Yo renuncié al trabajo, los chicos también fueron de a poco teniendo menos carga horaria en su tesis para poder dedicarse más al proyecto, pero tampoco funcionó. En 2025 empezamos a trabajar con INTA, que para los que no conocen es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Empezamos a trabajar en Rafaela, que nosotros somos de Rosario, perdón si no lo aclaré. Rafaela nos queda 3 horas y media /4, y la verdad que nos quedaba muy lejos y muy atrás mano tener que ir a usar el laboratorio allá, pero acá en Rosario no conseguíamos. Participamos de Nave Susa y lo ganamos, y fue una experiencia muy, muy buena, la verdad que para todos los que quieran emprender, ir a participar del programa de Naves. Ya Naves Argentina es muy interesante porque te cruzan con muchísimos mentores y gente muy copada que haya emprendido, que tal vez hoy tiene empresas enormes. Y al mismo tiempo el de Naves usa lo que está muy enfocado es en inversores en Estados Unidos. Y entonces, para los tipos de proyectos que son de biotecnología, sirve mucho porque realmente allá hay mucho más dinero destinado a la investigación. El tema es que viajábamos un montón, trabajábamos un montón y no conseguíamos todavía ninguna inversión por un tema de que a lo primero le echábamos la culpa, por así decir, a que la situación del país no era la mejor, a que no sé, la inflación, o sea, le echábamos la culpa a todo eso hasta que nos dimos cuenta que realmente no teníamos inversión, porque nosotros no entendíamos el negocio. O sea, todo 2024 y todo 2025 nosotros nos dedicamos a entender el negocio para la ciencia, de cómo hacer que la ciencia sea rentable, de cómo hacer que la ciencia sea real, pero no entendíamos cuál era el negocio para nuestros inversores, que para alguien que quiera hacer ese puente de salir de la investigación e ir a un ámbito privado de ciencia, tiene que entender muy bien, o sea, un inversor ya sabe que es algo de mucho riesgo y de mucho tiempo y que tiene que esperar, pero la persona que emprende tiene que saber comunicar muy bien el valor que tiene invertir en esto. Y ese fue lo que nosotros no entendíamos. Acá yo un poco traje algunas cosas que busqué con la inteligencia artificial de Google, que no sé cómo se llama. No se llega a leer la pregunta, pero bueno, en general, si no me equivoco, acá puse qué busca un venture capital, que son un fondo de inversión que invierte en alto riesgo. En este caso puse en biotecnología y en tecnología agropecuaria, que sería una AgTech. Cuando uno busca esto en Internet, te dice que los venture capital buscan innovación, sustentabilidad, una solución a un problema real, un equipo emprendedor que sea muy técnico y que el producto obviamente tenga potencial, que alguien lo quiera comprar. Después yo le pregunté otra cosa a esta inteligencia, le puse, ¿por qué un VC invierte en ciencia? Y que es algo muy diferente. O sea, antes veníamos hablando de que sea algo innovador, que sea algo que tenga buen equipo, que tenga ciencia real. Y realmente después el por qué invierten es que sea rentable y que sea escalable, algo que muchas tecnologías que por lo menos nosotros, la que usábamos a lo primero, por lo cual estuvimos un año demorando en tomar la decisión de dejar de producir el alga, es que no era escalable. Entonces, tal vez si hubiera alguien del Venture Capital hablado conmigo en ese momento, me hubiera dicho, esto no es escalable, no pierdas el tiempo porque nadie te va a invertir. Y después, por último, le pregunté a la inteligencia artificial por qué no invierte un Venture Capital. Y la principal causa del por qué rechazan invertir en ciencia es por la propiedad intelectual y la patente, que es algo que nosotros renegamos un montón y tuvimos que aprender y tomar decisiones muy, muy duras respecto a eso. Por ejemplo, siempre que hablábamos con un fondo de biotech, nos decían de que si no teníamos propiedad intelectual no les interesaba. Y a nosotros realmente no nos interesaba tener propiedad intelectual. Por dos cosas. Cuando trabajamos con el alga no se podía patentar. Y ahora que trabajamos con síntesis química,
no nos interesa patentarlo porque realmente nosotros buscamos patentes de cosas que tengan que ver con propiedades antimetanogénicas y que sean químicas. Encontramos un montón de papers y los empezamos a replicar en el laboratorio. Después empezamos a buscar alternativas para poder salirnos un poco de la patente y hoy tenemos algo que tiene todo el potencial de ser patentable, pero no nos interesa hacerlo porque pensamos, si es tan fácil para nosotros sentarnos un rato, que en ese momento estaba ChatGPT, no había tantas inteligencias artificiales como ahora, que está Cloud, está esta Google y hay un millón. Si para nosotros fue tan fácil sentarnos y preguntarle a una inteligencia artificial qué puedo hacer y darme papers que justifiquen lo que vos me estás diciendo que puedo hacer, no queremos ser nosotros uno de esos papers que faciliten a nuestros competidores el día de mañana de replicarnos, porque realmente si una empresa grosa con mucha capacidad de financiamiento puede ponerse hacer lo que nosotros hacemos si nosotros le regalamos la receta a todo público, no tiene sentido. Ahora, para mí que yo vengo de los negocios, no fue difícil de tomar la decisión. Para mis socios que vienen de la ciencia y que vienen de escribir artículos, de escribir papers, que les apasiona aparte, por más que van a estar un poco cansados porque están recién recibidos y quieren una pausa, fue una decisión difícil sentarnos todos y decir, che, esto una cosa es el interés del investigador y del científico y otra cosa son los intereses de la empresa. Entonces, fue una charla que hubo que tener paciencia de ambos lados. Y lo que decidimos después es decir, bueno, si no lo patentamos, ¿qué es lo que protege la innovación que nosotros generamos? Y ahí decidimos tomar un abogado en el equipo y empezamos a trabajar todo lo que es el secreto comercial, el secreto industrial, porque tampoco queremos producir nosotros, lo queremos delegar a eso. Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco todo esto y siempre mano a mano con algunos fondos que nos daban una opinión sincera sobre si les interesaba el proyecto o no, si no teníamos patente. Obviamente aclaro que siempre está la posibilidad de hacer una patente. O sea, nosotros hoy tenemos el estudio que nos dio bien, tenemos la posibilidad de escribir la prepatente, pero no es algo que hoy nos interesa hacer. Un poco volviendo a todo esto de que esto de meme que me encantó de que esto nunca pasó porque tuvimos que cambiar todo el proyecto, tuvimos que cambiar todo lo que veníamos hablando con los inversores, todo lo que le veníamos prometiendo también. Realmente cuando aprendimos todo esto en todo 2025 nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho estos 2 años no es que no había servido para nada porque fue aprendizaje, pero no servía para seguir buscando dinero, inversión o seguir trabajando de la manera en la que estábamos trabajando. Entonces este año eh, hicimos como, nos fuimos 10 días a un evento de biotecnología en Punta del Este, de paso aprovechamos a estar en la Semana de la Innovación Tecnológica allá. Nos fuimos los 3 de viaje por primera vez solos, convivimos en una casa, comimos un montón de asado, nos relajamos un poco y descansamos un poco mientras trabajábamos. Y ahí fuimos haciendo como un brainstorming de un montón de ideas de lo que queríamos hacer. Lo cual, a los 4 meses que vamos de 2026, ya cerramos en un inversor, ya tenemos un producto, ya tenemos un mercado real en el cual estamos empezando a hacer ventas de demos. Y esto nos llevó a tener relaciones reales con los productores. Nosotros cuando vamos a testear a campo, vamos, convivimos una semana en ese campo, vemos, porque una cosa es con el productor que hablo yo, que tal vez es el que le interesa comprar el producto, y otra cosa a veces es la persona que está en el día a día del campo. Entonces vamos con él. El primer día lo único que hacemos es ver qué vaca selecciona, pesarlas, ver qué tipo de dietas tienen, cómo nos podemos adaptar. Y al mismo tiempo pensamos todo en torno a esa persona que está alimentando la vaca. Pensamos qué packaging le vamos a dar, por ejemplo, vamos a hacer una prueba ahora en 20 vacas. De esas 20 vacas, directamente le dimos un paquete con la ración que tiene que darle a cada día a cada corral, para que no tenga que estar pesando, usando ninguna tecnología extra que pueda complicar la adopción de nuestra tecnología. Y ahora, tal vez suena un poco muy egocéntrico decir que ahora sí entendemos, pero ahora sí entendemos mucho mejor por qué no funcionó antes y por qué nos costó tanto antes. Lo que aprendimos en general, que a mí me pareció muy interesante traer para aquellas personas que estén interesadas en emprender, es que hay que conformar un equipo realista. Nosotros el equipo lo limpiamos un montón de veces y hasta el día de hoy ponemos muy en jaque los roles de cada uno. Hay que ser sinceros con qué le gusta hacer a cada uno y después con qué capacidades tiene hacer para cada uno. No en un sentido de que si no existen esas capacidades en el equipo, la persona se tiene que ir. Pero nosotros el año pasado, cuando, por ejemplo, yo empecé a buscar capital, yo dije, che, yo de buscar capital nunca lo había hecho, nunca hablé con un inversor y decidí hacer una capacitación en eso.
Lo mismo mis socios en la parte científica, tal vez con lo que ellos estaban trabajando no era mucho con lo que venían investigando ya previamente, pero sí tenían herramientas, entonces hay que ser realista con quién sí y quién no en el equipo, porque una cosa es emprender cuando uno está en la facultad o haciendo una materia y otra cosa es cuando hay que llevarlo a la realidad, hay que poner dinero, hay que mantener las frustraciones y las expectativas lo más tranquilas posible. Al mismo tiempo, no buscar dinero por buscar, porque obviamente yo creo que si nosotros hubiéramos recibido alguna inversión previamente, hubiera sido todo mucho más sencillo, pero el día de hoy tendríamos un problema explicándole a la gente por qué nos quemamos el dinero que le pedimos en cosas que ahora ya ni usamos. Y al mismo tiempo, o sea, me contradigo con esto que digo, porque buscar dinero hasta que uno esté listo, yo jamás me sentí lista y el equipo jamás se sintió listo, pero hay cosas que uno va sintiéndose más seguro y más cómodo a la hora de hablar, por lo menos con qué números va a prometer, con, tanto de la parte científica, por lo menos nosotros que estábamos en una etapa de laboratorio, pasar al campo es una brecha enorme, entonces hay que estar muy seguros con los números del laboratorio para prometer lo que se puede llegar a cumplir en el campo y de mi lado con la parte rentable del proyecto. También un aprendizaje que nos pareció buenísimo traer es que no hay que gastar mucho tiempo ni dinero haciendo investigación y desarrollo dentro del laboratorio, sino que hay que ir a hacer I+D dentro del usuario final. En nuestro caso es la persona que está dentro del campo. Y hacerlo, por ejemplo, nosotros queremos medir metano, lo cual es muy difícil, hay que ponerle como unas máquinas de buceo a la vaca. Y la verdad que el producto que tenemos nosotros tiene doble resultado. O sea, si hay menos metano, hay más ganancia de peso. No podemos medir metano porque es muy caro, es muy difícil y además la vaca sufre muchísimo porque se frustra, se choca, se lastima, se quiere arrancar el bozal. Entonces es muy complicado, pero nosotros sabemos que la parte del metano funcionó si al final gana más peso. Entonces es más sencillo buscar una balanza y pesar 2 veces a la vaca previo y post del ensayo que buscar las cámaras estas de gas para medir el metano. Entonces, mientras más puedan simplificar la ciencia en el campo, o sea, en lo que pasa fuera del laboratorio, más dinero van a conseguir y más fácil va a ser justificar la inversión esa. También siempre involucrar a los terceros en la ciencia. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con el tema del alga, que venga un productor y nos diga, pero ¿cuánto pensás que vas a vender esto? Y que nos diga, yo esto no lo pago ni a palo, nos sirvió un montón. Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, con los productores. Nosotros pensábamos que la dieta era seca, por ejemplo, en materia de que era todo trigo, alfalfa, y cuando fuimos realmente es súper húmedo porque lo nutren un montón y eso nos cambió mucho el producto. Entonces, mientras más puedan salir de lo que están haciendo e ir y testear con la persona que va a usar lo suyo, es más sencillo pivotear y ahorrar dinero en eso. Por eso también el siguiente aprendizaje es pivotear siempre que se pueda, no casarse con la tecnología. A mí no me pasa, pero tal vez a mis socios que son más científicos les pasa de que se casan tal vez mentalmente con lo que están haciendo y realmente uno tiene que serle fiel a la problemática que quiere resolver. Después, si lo que trajeron ya no funciona más y hay que muy drástico, pero hay que tirar abajo un laboratorio, montar otra cosa, como a nosotros nos pasó de tener un tema de tener bioreactores y cultivar un alga, a pasar a hacer síntesis química, tuvimos que dar vuelta a toda la situación y hay que poder tener el estómago de hacerlo sin ningún remordimiento. Obviamente que con todo lo que aprendimos nosotros nos dimos cuenta que patentar y hacer papers es algo muy importante, tal vez para un investigador, pero no para una empresa en sí. Entonces, poner realmente en una balanza cuándo es necesario y cuándo no, y cuándo es el momento. Tener una propiedad intelectual no es sinónimo de que no te copian. Nosotros arrancamos copiándonos de todas las que vimos que eran parecidas a la nuestra. Y tampoco es sinónimo de que te inviertan, porque nosotros mucho tiempo pensábamos que no nos invertían porque no teníamos esta capacidad de hacer la propiedad intelectual. Y ahora que lo tenemos, tampoco nos interesan y nos han invertido diciendo no vamos a patentar, no nos vamos a dedicar a escribir artículos y no vamos a ir por este camino, vamos a ir por otro lado y la verdad que fue más sencillo cuando nos sentamos y fuimos así de sinceros. Obviamente que nosotros tuvimos un antes y un después cuando sumamos un perfil legal al equipo, así que eso lo recomiendo un montón, principalmente para ustedes y para que sean muy sinceros y conozcan todas sus herramientas y sus posibilidades a la hora de llevar a cabo su conocimiento, que es como su capital.
Y también, obviamente, nosotros nos juntamos muchas veces a jugar un Catán y nos hemos peleado un montón de veces jugando al Catán y que si no pueden hacer eso con la gente con la que van a trabajar, si no pueden tener la libertad de pelearse y volver a estar todo bien, de pelearse en la semana y comer un asado el fin de semana y tener la libertad de poder bajar un poco la cabeza y el trabajo, menos van a poder seguir trabajando juntos porque parece tal vez muy boludo, pero en el juego del Catán, no sé si lo juegan, pero es un juego de negociación, se ven muchos los perfiles de cómo son las personas y se empieza a hacer como un trabajo de qué rol va a cumplir cada uno dentro del juego, que es lo mismo que después se replica en la vida real. Después también un poco, ay, perdón, esto me quedó replicado. Después un poco quería traer esto como para ya ir abriendo un poco el debate de emprender sí o emprender no, que es algo que me preguntan un montón y siempre respondo la misma frase de que es todo un tema y es muy difícil recomendarlo, porque si lo recomiendo no sé si les estoy haciendo un favor o si los estoy hundiendo. Así que traje cuáles son las dos cosas que yo siento que está bueno pensar y preguntarse a la hora de un perfil más científico que lo veo con mis socios. Que tal vez a lo primero siempre pensábamos que primero tenían que terminar su doctorado, primero tenían que recibirse y después empezar a investigar. He conocido casos donde han estado haciendo hasta postdoctorados y han renunciado a ese postdoctorado en pos de crear su propia empresa. Entonces, realmente hay que animarse nomás. Y a mí me pasa hasta cuando voy a veces a vender el producto, a vender el proyecto, de que veo que hay gente que yo digo, no desde un lado egocéntrico ni de creerme superior, sino que digo, esta persona con la caradurez que tiene, que tal vez no tiene nada, porque yo sé que no tiene ni un producto, no tiene un equipo y está vendiendo esto y le están invirtiendo y está logrando todo esto, ¿por qué yo no? Si tengo tanta espalda gracias a haberlo ya trabajado tantos años. Entonces, nunca hay un buen timing, nunca hay un buen tiempo de empezar a emprender y la verdad que nosotros hemos podido hacer las dos cosas, tanto que ellos terminen su doctorado como emprender. Así que con un equipo siempre se puede hacer las dos cosas, te vas turnando, vas teniendo paciencia, pero se puede. Y después también que para mí emprender es una forma de hacer mejor la ciencia. Cuando yo fui por primera vez al CONICET acá en Rosario, quedé muy volada de la cabeza con todo lo que estaban haciendo, con los grosos que estaban ahí investigando, las cosas que estaban solucionando. Y la verdad que siento que si todo eso podría salir de ahí adentro y ir por lo menos a un mini sitio donde encuentren a su usuario final de esta ciencia, la verdad que tiene un impacto mucho más grande que todo lo que puede pasar años y años siendo investigado. Porque por lo menos para mí, la ciencia que realmente importa es aquella que tiene un valor agregado en el día a día de alguien o de algo. Ya sea de que en nuestro caso, que le mejoramos la salud a la vaca, hay vacas que se mueren por esta cantidad de metano que terminan teniendo dentro de su sistema. Esto implica que si la vaca se muere, el productor pierde dinero, si el productor pierde dinero, se vuelve menos rentable, puede hasta quebrar por esta situación. Si quiebra, ¿qué es lo que pasa? Si una empresa quiebra, o sea, el país pierde poder, la marca pierde poder, toda la gente que esa empresa por haber quebrado dejó sin trabajo. Entonces, cuando vemos cómo sigue la bola de nieve y qué tan grande terminó creciendo, empezar tal vez con un puntito acá chiquito que se puede mejorar muy sencillo a través de la ciencia y puede tener este impacto, realmente para mí vale la pena emprender. Y después también un poco animarse a jugársela, nunca se van a sentir listos, nunca va a ser muy sencillo, así que nomás hay veces que hay que preocuparse por parecer que lo que estamos diciendo es algo lógico y sentirnos convencidos de eso. Y por último, quería cerrar también un poco con esta frase que yo siempre la traigo cuando hablamos con todo tipo de personas, que es que nosotros hoy tenemos una tecnología y un equipo para convertir ese desperdicio en valor, pero teniendo en cuenta de que acá tal vez no le estoy vendiendo nada a nadie, me gusta mucho pensar un poco de, bueno, qué es lo que quieren convertir en valor, qué es el valor para cada uno, qué es el valor a través del trabajo, a través de su conocimiento. Y cuando yo me pregunté esto estando en la facultad y que yo cuando terminé la facultad empecé a trabajar y después renuncié por el proyecto, cuando me pregunté qué es donde estaba mi valor y qué es el valor que yo quería cultivar,
me di cuenta que mi valor estaba en esto, en ir al tambo, estar en tractores, en comer con los chicos que son mis socios y poder hablar al pedo, en poder estar con animales, que a mí por lo menos me fascina, en todas estas diferentes cosas, en dar charlas, en convertirnos también como en un eje que marca un rumbo en una industria tan tradicional, en poder tomarnos un café, un té, comer algo rico, tomar un vino, hablar al pedo también, mal dicho. Tenemos una relación muy cercana con todos nosotros en el equipo. Hemos hecho un montón de talleres juntos, hemos hecho viajes y cuando vimos esta foto de que fuimos al Lucky Labs, que es un lugar que a veces usábamos tercerizado para trabajar, y vimos nuestro loguito ahí y la verdad que ahí nos dimos cuenta que estábamos generando un valor enorme para cada uno y esas son las cosas que nos aseguran de que el camino que decidimos emprender fue lo que queríamos hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme y espero que haya sido un poco llevadera la charla. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, vos mostraste un poco de de la parte que a veces más cuesta, me imagino que habrá sido un poco lo que le pasó a a tus socios, lo que más le cuesta principalmente a a los investigadores, y no es una cuestión de investigadores jóvenes o viejos, sino que en general el que entra a la investigación y se lanza a hacer un doctorado, muchas veces le cuesta imaginarse como empresario o por ahí cuando un productor le plantea que lo que le está mostrando no sirve, tal vez siempre va a tender a tratar de explicarle por qué sí sirve en lugar de ponerse en la posición de buscar la manera de resolver mejor el problema que le están planteando, porque bueno, tenemos una formación en general dentro de la ciencia, tanto en la universidad como en el CONICET, de seguir protocolos estrictos, de hacer Sí. muchos experimentos para llevar adelante y demostrar nuestras teorías. Y bueno, a veces eso este, se lleva a contramano de lo que se necesita en el Sí, campo real, ¿no? totalmente. Es que nosotros, a ver, siempre dijimos que a mis socios les encanta y les fascina muchísimo investigar y siempre dijimos que es algo que queremos hacer porque también es lo que ellos quieren hacer. Entonces la empresa tiene que ser un buen vehículo también para que ellos hagan lo que quieren. Pero al mismo tiempo no existe empresa si no podemos hacer algo rápido, barato y generar dinero. Entonces, dentro de la proyección financiera que nosotros hacemos, siempre tenemos un presupuesto que queremos destinar a I+D, pero para arrancar necesitábamos lo más sencillo posible y lo más rápido y eso implicaba la menor ciencia y tecnología posible, por más que suene muy crudo. Sabemos que esto es un tiempo y que después ellos van a poder volver al laboratorio, volver a pensar. Nosotros usamos algunos compuestos químicos que ellos ya están pensando en qué levadura puede producir ese químico para que lo dejemos de comprar. Entonces, su rol siempre va a ser ese y va a estar buenísimo siempre y cuando podamos también volverlo sostenible, no en materia de ambiente, sino sostenible financieramente, que es lo que a veces veo que pasa, de que cuando investigan se pierden de que, bueno, ¿quién va a financiar todo esto? Y a nosotros nos pasó que un inversor vino y nos dijo, no pierdas el tiempo midiendo metano, anda a medir lo otro. Si lo otro te funciona es porque el metano no está. Entonces después ves quién quiere financiar esa parte. Así que nos sirvió mucho igual chocarnos la cabeza. Sí, sí, aquí tenemos un comentario, una persona que estaba conectada en el chat por YouTube que nos dice que se presenta como ingeniera agrónoma y dice que también llevó a cabo una investigación con enzimas que hacían más eficiente la utilización de alimentos fibrosos en rumiantes. Pero bueno, por ahí, un poco como lo que comentaste antes, tal vez, no conozco el caso en particular, pero tal vez sea uno más de de los experimentos que llevamos a cabo en la universidad, que muchas veces se logra demostrar algo que potencialmente sería muy bueno si en la práctica funcionara, pero todo ese proceso de llevarlo a una empresa y que sea rentable y que el producto sea estable y que sea fácil de administrar, es algo Sí. que al científico no le gusta tanto. Bueno, es que ahí también la mayoría de startups mueren en los primeros años por un tema de equipo más que por un tema de la tecnología. Entonces, lo que es más importante rever es
no si la tecnología funciona o no funciona, porque eso es más fácil de demostrar si no el equipo funciona bien. Entonces, a nadie le gusta que lo priven de hacer cosas que le gusten, a nadie le gusta que vengan y te digan, che, lo que vos estás haciendo no nos sirve, que fue la primera conversación que tuvimos nosotros, lo que ustedes estaban pensando con el alga no nos sirve ni a nosotros, ni a los inversores, ni a los clientes. Entonces, está muy bueno esto de hacer redes de contacto, tal vez bueno, si esta persona que preguntó me quiere contactar por cualquier red social o por el correo que estaba ahí en la presentación, que me escriba. No soy la parte científica, así que no sé decirte si es lo... Nosotros sé que no trabajamos con enzima porque no me suena escucharlo, pero habría que ver cómo nos relacionamos. Pero sí, la verdad que si vos le podés ir con un número concreto a cualquier productor del campo y le regalas tal vez el primer mes tu producto y le decís, te prometo que va a mejorar esto, que va a digerir mejor en un tanto por ciento, y si le funciona, ya después la rueda empieza a girar y no hace falta tal vez ir a buscar grandes financiamientos cuando uno se puede financiar con su cliente final. Sí, sí, exactamente. Bueno, justo la persona ponía como una posibilidad que algún día pudieran llevar algún proyecto conjunto, así que seguramente nos pide algún contacto, pero bueno, ya está ahí. Y bueno, Voy nosotros ya... a dejar mi correo, por si las dudas, no sé si se ve acá. Pero en general es Lucía Belga, como aparece mi nombre, @agrosintex.com, muy sencillo, así que cualquier cosa me pueden escribir. Dale, dale, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat de YouTube, así está, ahí ya lo están pasando al chat de YouTube, porque tenemos un equipo que Ah, están perfecto. atento a todo, nos pasan las preguntas y al mismo tiempo se Qué están genial, encargando Raquel. de... Sí, no, aquí nos preguntan si se podría explicar si el producto está enfocado a animales de encierre principalmente, eh, por ahí por la metodología de obtención del producto, por la manera en que... No, realmente nuestro producto está enfocado para rumiantes, que eso incluye vacas, cabras, ovejas y, si no me equivoco, búfalos también. Ahora, nosotros nos enfocamos en engorda a corral o en tambos robóticos por un tema de que como para demostrar que el producto tiene un valor y que tiene un sentido el por qué seguir haciéndolo, es más fácil si el engorde es a corral porque vos le podés controlar la comida diaria y demostrar que disminuye la ingesta diaria. Y al mismo tiempo, tal vez a veces algunos lugares tienen hasta balanzas incorporadas dentro de los corrales. Entonces podés cada tanto pesar la vaca y demostrar esta ganancia. No estamos hoy en día enfocados en un entorno pastoril, primero porque la vaca que está a pastoreo camina y come pasto cuando tiene ganas y no se le controla la dosis, que es lo que nosotros necesitamos hacer. En un momento quisimos hacer vacunas para ese tipo de engordes, pero no es nuestro foco hoy en día, pero lo tenemos a vista a largo plazo. Hoy lo que supimos identificar nosotros es dónde nuestro producto agrega mayor valor, que es en un tambo robótico, porque el metano, las bacterias metanogénicas funcionan como inhibidoras de la producción de leche, entonces ahí podíamos demostrar que había una ganancia en la producción de leche. Y también en engordes a corral intensivos más que nada, para poder demostrar de que en un tiempo acotado la vaca ganaba mucho más peso teniendo nuestro producto que no teniéndolo. Entonces, hoy nuestro enfoque es ese porque la persona que más le interesa comprar nuestro producto es esa y es la que nos puede ayudar tal vez a llegar al break-even, que es lo que le decimos en economía, al punto entre que dejas de perder dinero y empezás por lo menos a no perder. Sí, creo que es- la pregunta venía orientada un poco porque claramente es como que también lo reforzaste vos. En ese tipo de sistema productivo es más esperable por el tipo de alimentación que se ofrece al animal, pero al mismo tiempo también es cierto que si ustedes le dan este producto a un animal que está a campo y funciona, va a ser mucho más difícil demostrarlo por una cuestión de facilidad de manejo, de pesar, de controlar qué come o qué Sí, deja de comer. O sea, evidentemente, tal vez tenga la posibilidad de funcionar también en animales que estén más a pastoreo, con algún tipo de suplementación, pero bueno,
ya habría que tener algún un diseño Lo bastante que vimos complejo. con los sistemas a pastoreo es que en Uruguay, más que nada, que casi todo es pastoreo, ellos están muy enfocados en lo que es la carne orgánica y ahora están empezando a proyectar para 2030, 2032 lo que es la carne libre de carbono. Entonces, en ese lado sabemos que si nosotros llegamos con mayor financiamiento, por lo menos para hacer estas pruebas de metano en ese tipo de sistemas de alimentación, tal vez ahí hay un valor agregado, tal vez no ir dando en la ganancia de peso porque no es muy difícil de demostrar, pero sí en la parte de metano. Entonces está muy bueno poder armar como tarjetas. Nosotros literal tenemos una tarjeta con una foto creada con inteligencia artificial de cuál es el tipo de productor que nos gusta y cómo ir a venderle el producto a cada uno y en qué momento del proyecto decimos como ahora, en 6 meses, en un año o cuando logremos esto. Entonces está muy bueno poder identificar porque a veces la ciencia impacta en tantos rubros. O yo, por ejemplo, tengo una amiga que está investigando en todo lo que son em, algo para que no se excedan las cosas y está tanto en farmacéutica como en cosmética como en comida. Y entonces cuando la ciencia tiene un impacto tan grande, es muy importante decir, bueno, en la etapa que estoy yo, ¿en cuál? ¿Estoy buscando dinero? No, estoy buscando tales clientes. Ir armando a quién vas a ir tocándole la puerta en cada uno de estos momentos. Hoy nosotros no estamos listos para ir a tocar los sistemas de pastoreo. Bien, sí, y un poco también lo que rescato de esta presentación, que, bueno, realmente ustedes están demostrando la importancia de tener un equipo donde cada uno tiene sus roles, Multidisciplinario. sí, Sí. multidisciplinario y cada uno con sus roles definidos y me imagino que vos no te meterás en la parte de los otros y ellos te dejarán a vos que te animes a hablar en una charla como ahora en representación de lo que ellos Sí. desarrollaron a nivel científico porque evidentemente todos están Mira, concentrados. en ese sentido, está muy bueno igual que todos sepan hacer, o sea, que todos en algún momento entiendan, porque a mí me pasaba que yo nunca había estado dentro de un laboratorio. Primero que la primera vez que vi, que fui, hice todo lo que no había que hacer, tipo, olía todo, quería comer todo, porque todo me llamaba la atención, entonces hice todo lo que las normas sanitarias dicen que no hay que hacer. Pero al mismo tiempo ahí pude entender por qué ellos a veces demoraban en responderme algo, por qué ellos a veces no estaban tan seguros en explicarme algunas cosas. Entonces está bueno que gente como yo vaya y reliegue en esos espacios. Y al mismo tiempo yo les he invitado a los chicos a venir a mis reuniones con inversores, a mis exposiciones, para que ellos también entiendan por qué a veces yo tal vez exigía o demandaba cierta rapidez, ciertos resultados, que eran las cosas que me estaban exigiendo a mí. Entonces, siempre cuando uno emprende, empieza haciendo todo de todos. O sea, nosotros hoy hacemos redes sociales, contestamos los mensajes, buscamos clientes, buscamos inversores. O sea, no dormimos y hacemos. Recién yo tuve que hacer hasta de flete cargando un endulzante que me pidieron de 25 kilos. Acabo de llegar de retiro y de retiro hasta acá le traje U para el colectivo. Entonces, uno hace de todo y está muy bueno poder ir a entender el día del día del otro para también después ser empático a la hora de charlar con la otra parte, de entender un poco también tanto las cosas buenas que tiene estar del otro lado como tal vez las exigencias que tiene estar dentro del laboratorio. Bueno, ahí estamos chequeando y parece que no tenemos más preguntas. Así que, bueno, agradecerte, Lucía, No, felicitarte a vos y, bueno, en representación tuya a tu coequiper que seguramente tendrán un sí, 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 sí. Creo futuro que más estarán que... escuchando y si no, gracias a ustedes por invitarnos y por estos espacios, la verdad que están buenísimos. Y cualquier cosa abierta a que me contacten por cualquier lugar y siempre dispuesta a charlar. Bueno, te agradecemos entonces, te despedimos, te liberamos.